Ya están viendo ustedes el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Se llama transfiriendo la identidad del Padre al Hijo. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y la verdad es una clase muy bonita que para muchos de ustedes posiblemente, aunque ya hayan tomado antes el curso de cómo instruir a tu adolescente, no la teníamos, la incluimos junto con la que vamos a ver la próxima semana, que se llama cómo el padre debe afirmar la identidad de la hija. Así de que vamos a estar estudiando sobre transfiriendo la identidad del Padre al Hijo. Y una de las cosas que nosotros hemos abandonado en nuestra sociedad moderna hoy en día como padres es precisamente dirigir al hijo para que éste se convierta en un adulto y sobre todo en un adulto moral. Porque algunos padres creen que están dirigiendo a sus hijos para que se convierta en un adulto, pero solamente lo están haciendo conforme a la forma social como se había manejado antes, ¿no? Recuerdo que en una ocasión hace muchos años estaba dando una clase para matrimonios en una casa y estando dando esa clase para matrimonios, hablando a los padres, les estaba hablando a los padres sobre cómo la Biblia nos manda y nos dice que tanto el hijo como la hija deben de llegar los dos vírgenes al matrimonio. Ustedes saben que en nuestra cultura por muchos años se acostumbró que pues solamente el varón el varón podía llegar con experiencia y la hija tenía que llegar siendo virgen. Han cambiado mucho las cosas al grado de hoy que años después de esa plática, y luego regreso a esa plática, una mujer que se empezó a congregar y cuando su hija iba a cumplir 15 años, al cumplir los 15 años, antes de escucharnos enseñar, y estuvo unos meses escuchándonos enseñar, y cuando nos estuvo escuchando enseñar en esos meses, ella dijo, ay, ¿sabes qué? Qué bueno que escuché las pláticas que has dado, porque yo pensaba que cuando mi hija llegara a la edad de 15 años, yo ya iba a poder decirle a mi hija, pues cuando nosotros teníamos en nuestro tiempo, cuando teníamos tu edad, teníamos la obligación de llegar vírgenes al matrimonio, pero ya ahora nuestro tiempo, ahora que cumpla los 15 años, tú no tienes que preocuparte por ello, solamente hazlo con responsabilidad. Así de que los tiempos han cambiado. Cuando yo platicaba hace como 27 años esta plática en aquella familia, cuando yo terminé de hablar y hacer énfasis en lo que dice la Biblia de que el hombre y la mujer, los dos deben de llegar vírgenes al matrimonio, el hombre, después de que acabé de enseñar, uno de los hombres se juntó con otro grupo de varones y dijo, no, aún está mal. La verdad es que cuando mi hijo llegue a la edad de 15 años, yo le voy a dar dinero para que se vaya con las muchachas y se haga hombre. Y desafortunadamente una cosa que hemos estado viendo, que nuestra sociedad como padres ha estado transfiriendo a nuestros hijos, pues no es precisamente lo que es un hijo moral, sino todo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes han visto esa noticia de un niño que salió de 2 años, ¿dónde estaba? En Tailandia, no recuerdo dónde, levanten su mano, y que el niño estaba fumando? Bueno, muy pocos, la verdad la tengo grabada como para habérselas pasado ahorita, pero se ve ahí un niño de 2 años, que el niño de 2 años, enseñado por el padre o por la madre, no sé por quién, pero lo más seguro que por el padre, que le enseñó a fumar, y ven al chiquillo manejando el cigarro, pero con una maestría de una bastonera, y lo agarra el cigarro y luego lo voltea con el fuego hacia acá y le hace como que se lo va a meter y luego lo voltea y lo agarra y todo esto. Y la verdad es que como padres hemos transferido más lo malo hacia los hijos que lo bueno hacia los hijos, y nuestro propósito es que empecemos a transferir a nuestros hijos pues verdaderamente una identidad moral y no solamente lo que nuestra sociedad nos ha acostumbrado. Hemos dejado en manos de la sociedad el que ellos estén dirigiendo a nuestros hijos para ser adultos. Muchos de nosotros ya no, como varones, esta clase va dirigida más al varón, no nos estamos preocupando por cómo dirigir a nuestros hijos, sino que dejamos que sea la escuela, dejamos que sean los amigos, dejamos que sea cualquier otra cosa, pero nosotros no lo estamos haciendo, lo están haciendo precisamente la sociedad. Y la verdad es que ni la sociedad, ni la escuela, ni la iglesia tienen la responsabilidad de dirigir a nuestros hijos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres. Ahora, esta clase también, aunque si tú eres una madre soltera o una madre divorciada o madre viuda, pues déjame decirte que esta clase también la podemos aplicar para ustedes en un papel en el cual
podemos desarrollar con los debidos parámetros para una mujer que está haciendo el papel de padre y de madre. Así de que no es una responsabilidad de la sociedad, es nuestra responsabilidad. Cada padre de familia debería de llevar de la mano a su hijo para ser un hombre de bien, para ser un adulto. Y la verdad es que hemos perdido la idea, escucha bien, aún hemos perdido la idea de lo que debería, lo que sería hacer este llamado a nuestros hijos. La verdad es que hoy en día hay padres que ni siquiera saben cómo hacer este llamado a los hijos. No se nos hizo a nosotros, por generaciones pasadas no se nos hizo a nuestros padres, y hemos perdido hasta la idea de cómo nosotros debemos hacer este llamado. Y vamos a aprender un poco de cómo hacer este llamado a nuestros hijos el día de hoy. La primera cosa es que si nosotros observamos las tribus, especialmente en el África, donde todavía hay muchas tribus que tienen estas costumbres, algunas de ellas continúan haciendo todavía el llamado a su hijo para ser hombre. Por ejemplo, en la tribu de Mosia en Kenia, cuando un niño llega a la edad de la adolescencia, se le considera un corredor, alguien que lleva mensajes a las personas que se encuentran lejos de las tribus. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El niño originalmente está siendo amamantado, está siendo criado por la madre, pero cuando llegan a la edad de la adolescencia, esto no significa que el padre no esté también interviniendo en la educación, pero en el momento que llega a la adolescencia, el niño es tomado por el papá para ser trasladado a la sociedad de los hombres, pero en el buen sentido, no en el mal sentido como lo ha hecho nuestra sociedad. Así de que la primera cosa que empiezan haciendo es que ellos se los llevan a donde estén arando o donde esté pastando el ganado, y están lejos de sus tribus en muchas ocasiones, y ahí lo van convirtiendo en primer lugar como un mensajero. Ahora este niño se convierte como un mensajero que va y lleva los mensajes al otro que está en otro campo pastando, o a la tribu. De alguna manera ya va tomando responsabilidades que le corresponden como hombre, pero el proceso está empezando solamente ahí, es separado de la madre, y después el padre le va enseñando a construir una choza, le va enseñando a cuidar el ganado, a pelear con el león, y cuando el joven termina su preparación, hasta entonces se le da un apellido. Por ejemplo, en esta tribu se le da por apellido a algunos de ellos el de Tarush, que significa guerrero, y a partir de ese momento él puede desarrollarse en la sociedad de adultos, y es todo un orgullo para ellos lograr esta posición. Así de que vemos que en algunas tribus todavía continúan haciendo ese llamado hacia los hijos. Entre los judíos, y lo explicaba hoy en la mañana en la enseñanza, hay una costumbre o hay una parte de su religión que es el bar mitzvah. Es una enseñanza, una doctrina que ellos tienen. En el arameo, el antiguo idioma semítico, significa bar, quiere decir hijo de, y mitzvah en hebreo significa del precepto. Así de que el bar mitzvah es que al hijo se le llamaba a ser hijo del precepto. ¿Qué era lo que sucedía? Un hijo al llegar a la edad de 13 años ya tenía que haber sido instruido en todo lo que el padre consideraba que era necesario hacer para llegar a participar en el bar mitzvah. Ahora, entre los judíos era de tal grado la paternidad de buena con ellos, que cuando los hijos iban creciendo junto con el papá y se les iba instruyendo, se les iba enseñando, había un dicho entre ellos que decía este dicho: aquel padre judío que no enseña a su hijo a un oficio, le está enseñando a ser un ladrón. Así de que para ellos era todo una posición de orgullo, de reconocimiento en la familia, preparar al hijo, llevar al hijo hasta el momento en el cual llegaba el bar mitzvah. Y ellos solamente tenían 13 años de edad, y a los 13 años de edad ellos empezaban a transformar y a cambiar, y eran considerados como ya con todas las responsabilidades de un adulto, pero también con todos los compromisos, responsabilidades, obligaciones, derechos, y aún también todas las consecuencias que tenían si no hacían las cosas bien, considerándose ya como un adulto. Así de que nosotros tenemos que empezar a hacer el llamado al hijo para que vaya él desarrollando lo que es llegar a convertirse en un varón. Ahora, si nosotros recordamos del curso Criando Hijos Maravillosos, vemos 4 pasos en la paternidad, 4 pasos que son necesarios para llevar a un hijo a la edad adulta siendo un hijo moralmente responsable.
responsable. El primer paso era el de la disciplina, era el de los 0 a los 5 años, era cuando se tomaba el control del niño, era cuando empezábamos nosotros a meter en el almacén moral del niño todas aquellas 6 áreas con las que estuvimos trabajando, que era el respeto, honor y honestidad a la autoridad, a los padres, a los amigos, a los ancianos, a la propiedad privada y a la naturaleza. Y cómo meter esto en el corazón de nuestro niño y enseñarle a través de estas áreas, pues meter en su corazón, en el almacén moral, todo lo que ellos queremos que ellos desarrollaran, que ellos vieran. Ahora, una vez que habíamos, en estos primeros 5 años que teníamos el control del niño y poníamos todos estos límites, de la edad de los 6 a los 12 años, empezaba la edad de lo que es la formación o el entrenamiento. O sea, todo lo que nosotros metimos en el corazón de nuestros niños, de la edad de los 0 a los 5 años, de los 6 a los 12 años, es estar continuamente repitiendo, darle respeto al adulto, darle honor a la propiedad privada, ten la honestidad de reconocer a las personas adultas, a la autoridad, al padre, y estar trabajando continuamente. No es decírselos una vez, como tú puedes ver, son cerca de 6 años en los cuales tienes que estar remachando, 5 años para meter en ellos los valores morales que quieres que ellos vivan, y 6 años en estar trabajando con el niño, trabajando con el niño, repitiendo que lo haga una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y después es el juego de la vida, de los 13 a los 18 años. De los 13 a los 18 años empieza lo que es el juego de la vida. Y en el juego de la vida, esto va a ser el resultado de lo que es la fase del entrenamiento. Así de que lo que tú hiciste en los primeros 5 años de sembrar en el corazón del niño, lo que hiciste en los siguientes años de estar entrene una vez, cuando llegamos a la edad de 13 años, esperamos que empiece a vivir en forma ya continua lo que nosotros estuvimos entrenando en la vida de nuestros niños. A mí me gusta decir esto como un ejemplo ahora que estamos en el mundial, precisamente el del fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El niño de la edad de los 6 a los 12 años, lo que hacemos con él es lo que se hace más o menos en el fútbol. Se le ponen vallas, se le ponen boyas, se les ponen, ¿cómo se llaman? Llantas por las cuales tienen que brincar, se les ponen obstáculos, y continuamente están trabaje con ellos, de tal manera que cuando tú ves a los jugadores ya jugando, de pronto dices tú, bueno, ¿y cómo le hizo para darse esa vuelta tan así, mandar la pelota? ¿Por qué? Porque lo estuvieron entrene, y una vez que pasan a la etapa de los 13 años a los 18, todavía están ya en el juego de la vida, todavía siguen teniendo un entrenador. Bájale tantito afuera, ¿sí? Siguen teniendo todavía un entrenador. Cuando tienen este entrenador, lo que sucede enseguida es que nosotros estamos, ¿cómo se llama?, trabajando con ellos, y cuando estamos trabajando con ellos todo lo que tiene que ver con la etapa del entrenamiento es que va el hijo, juega el hijo, cuando va el hijo y cuando juega todavía regresa a casa y todavía le seguimos diciendo, hijo, esto no se jugó bien así, esto no estuvo bien así. O sea, seguimos continuamente con un entrenamiento. Ahora, vemos la amistad. Ya después del cuarto paso para una buena paternidad tiene que ver con la amistad. Esto es de los 19 años en delante, de los 19 años hacia arriba, ya nuestros hijos entonces sí comienzan a ser nuestros amigos. Y todo esto lo vimos en el curso de Criando Hijos Maravillosos, pero es el proceso necesario por el cual los padres necesitamos llevar a nuestros hijos para que estos se conviertan en adultos verdaderamente morales. Ahora, ¿qué sucede si los padres no transferimos la identidad del hombre al hijo? ¿Qué es lo que sucede si nosotros no vamos a transferir la identidad del hombre al hijo? Y vamos a ver algunas cosas que suceden. La primera cosa es que tomará la actitud de que yo estoy aquí para ser servido.
Esa es la actitud que va a tomar el hijo cuando no le transferimos la identidad. Mira, si nosotros no tomamos al hijo como padres para empezar a llevarlos a la edad adulta, y si lo dejamos siempre, si tenemos, en especial si tenemos una familia donde está el papá y la mamá, y el papá no toma el lugar que le corresponde y la mamá sigue siempre criándolo a él, pues nos encontraremos con un problema, porque una situación que acostumbra mucho a hacer la mamá es que en 1 Timoteo 2:15 la Biblia nos dice que la mujer se realizará engendrando hijos. En 1 Timoteo capítulo 2:15 dice que la mujer se va a realizar engendrando hijos. Ahora, dice en su Biblia dice se salvará engendrando hijos. La palabra griega significa realizar. Realizar engendrando implica que tiene que ver con la atención y el desarrollo del niño. O sea, una mujer de una manera natural, de una manera común, se va a desarrollar de esta forma. ¿Qué es lo que va a suceder? Ella va a empezar a tener el hijo, va a empezar a atender el hijo, porque ella se va a realizar verdaderamente tomando la posición de estar, ¿qué palabra puede decir? Mimando al hijo. El padre toma el papel en el cual que saca al hijo para que el hijo empiece a enfrentar la vida de otra manera, porque así fuimos creados. Ahora sí quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Qué sucede cuando, en el caso de que la madre es viuda, que la madre es soltera, que la madre es divorciada y está llevando adelante a los hijos? Bueno, tiene que tomar parte de estos papeles que vamos a ver aquí. Ya no es igual. Yo recuerdo el caso de una madre hace años que la verdad, pues ella se quedó viuda. Cuando ella se quedó viuda, pues tuvo que desarrollar todo el papel de padre. Bueno, pues la verdad es que lo hizo muy bien, ya que no solamente se encargó de darle la atención y cuidado que como madre, sino también de pedir que desarrollara las funciones que como padre tenía que pedir a sus hijos, ¿verdad? Esta mujer, pues es la mamá de todos los García Fonseca. Ella desarrolló muy bien ese papel y pues ni modo, hijos, hay que salir a vender queso, hay que salir a vender panela, lo que podían, lo que hacían para sacar adelante, y pudo llevarlos y pudo darles a todos ellos, les pudo dar educación. Solamente hay un hijo que no quiso recibir educación desde muy joven, fue el que no recibió una carrera porque él no quiso, y al final de cuentas él no terminó igual que todos los demás sirviendo al Señor como están sirviendo todos los demás, pero ella hizo en lo que cabe todo el papel correcto para educar a sus hijos. Así de que si el hijo no le damos la identidad de hombre, vamos a encontrar que tomará la actitud de que yo estoy aquí para ser servido. Así de que la mamá buscará siempre hacer cómodo la vida de los niños, pero la vida diaria en el mundo no siempre es feliz y cómoda, y cae en la responsabilidad de un padre enseñarle cómo lidiar en este mundo, enseñarle a los hijos a salir de la comodidad para enfrentar el mundo. Si la madre continúa dominando la vida del hijo, cuando éste se quiera casar, vamos a encontrarnos con un problema. Buscará una madre en la esposa que lo siga haciendo sentir cómodo y feliz, y desafortunadamente lo que vemos en muchos hogares hoy en día. Hombres que cuando llegan a su casa, lo único que quieren, bueno, yo ya llegué a casa, aquí está mi mamá esposa, y que mi mamá esposa me atienda, que mi mamá esposa me recoja los zapatos, recoja los calcetines, recoja la ropa, que yo nomás llego, me cambio, aviento todo. Seguimos siendo niños cuando no se nos ha trasladado, cuando no se nos ha pasado a esta etapa. Y como la mamá nuestra tenía la costumbre de andar recogiéndonos los zapatos, andar recogiéndonos todas las cosas, y el papá no tomó el papel que le correspondía, pues seguimos con ese problema. Ahora pasamos a otro punto. El primero es que se pensará, yo estoy aquí para ser servido. La segunda cosa es que desarrollará una actitud de que la mujer es para ser usada. Ese es un papel que muchos hombres tienen en la vida. Piensan que el papel de la mujer es solamente para ser usada. ¿Por qué? Ahora pueden entender ustedes muchos de los hogares que tienen problemas en este tiempo. ¿Por qué? Porque su mamá los atendió tan bien, tenía todavía 15, 20, 30 años. ¿Y qué sucede en algunas familias? Para usar unos ejemplos, ¿no? Pues resulta de que están las vacaciones. Normalmente los niños ya van a empezar las vacaciones. Normalmente los niños se levantan temprano para irse
a la escuela, pero cuando vienen las vacaciones son las 10, 11, 12 de la mañana y el chamaco todavía está en la cama. Y el hombre se da cuenta y le dice, oye, pues dile al muchacho, pero pobrecito. Y la mamá, por supuesto, sí, pero tanto esfuerzo que hizo. Ay, mira, está de vacaciones. Deja que disfrute las vacaciones. Y lo estás echando a perder. Y vienen conflictos. ¿Y qué sucede? Lo más común que sucede es que el hombre quiere poner la mano fuerte, la mujer está defendiendo al niño, y lo más común en la mayoría de los casos es que el hombre deje de discutir. ¿Ok? Y mañana pasado cuando trae problemas, oye, llévate al muchacho, mira que el muchacho trae problemas, llévatelo contigo. ¿Por qué cuando quiso imponer las normas no le permitimos al varón? Entonces los varones somos diferentes, así, y empiezan a desarrollar una actitud de que la mujer está aquí para ser usada. Si el padre no está presente para proveer un modelo seguro, rico de hombría, el joven quedará en posición de desventaja. Y la verdad es que en esta generación hay muchos lisiados que no saben qué es ser hombre. Hay muchos lisiados que no saben qué es ser hombre. Y lo vemos aún dentro de las congregaciones. Perdónenme, pero es la verdad. Hoy en día los hombres no están tomando la posición que nos corresponde como hombres, aún dentro de la congregación, aún entre los jóvenes. De verdad, hoy en día nos damos cuenta que los jóvenes no quieren la responsabilidad, y cada día hay menos jóvenes casándose y buscando tener un matrimonio porque no quieren la responsabilidad. Número 3, ¿qué sucede si el padre no toma el papel que le corresponde dentro de la familia? El hijo puede desarrollar actitud de ser independiente. Y la verdad es que tenemos que ser interdependientes, o sea que dependemos el uno del otro dentro de la familia. Pero si el padre no está actuando ahí, el hijo empieza a tomar una actitud de independiente. O sea, no se hace interdependiente con el papá, empieza a tomar, incluso puede tomar una actitud, una reacción de adversario con el papá en muchas ocasiones. Y por eso hoy en día vemos a los hombres que no buscando ayuda. Cuando tienen problemas siempre quieren resolverlos solos, porque no tuvieron ese compañerismo, esa amistad, esa relación, ese llamado del hijo adolescente a ser un día parte de la sociedad adulta. Entonces no encontramos que hay ese descanso donde un hombre se puede pedir consejo de otro hombre. Ustedes pueden encontrar a las mujeres, que las mujeres sí, más bien a la otra, y en cuanto la ven se detectan. ¿Y qué tienes? Ay, luego ya empiezan a llorar, y tengo esto, tengo lo otro. Pero los hombres no. Los hombres por lo regular mantenemos una distancia y no abrimos nuestro corazón fácilmente, porque tratamos de ser independientes, porque no hubo interdependencia entre el padre y el hijo. La siguiente cosa que pasará es que empezará a desarrollar la idea de que la mamá es la responsable de la familia. El hijo ve que el papá lee el periódico, ve que sale a trabajar, dejándole toda la responsabilidad a la madre de la casa. Y luego los hombres nos quejamos cuando las cosas en la familia no funcionan bien y le echamos la culpa a la mujer. Así de que con mucho cuidado con esa posición. En cuántas familias los padres, cuando el hijo viene a preguntar o a pedir permiso a él, el padre le dice, pregúntale a tu madre, o dile a tu madre. Y eso está sucediendo entre nosotros, todavía. Está la pareja ahí, y por lo regular la mujer a veces quiere, bueno, pues ahí está tu papá, ve, pídele permiso a tu papá. Ay, mamá, ya sabes cómo es mi papá. No, tú ve, pídele permiso a tu papá. Y ahí va, por fin el chamaco se animó para ir a pedirle permiso al papá, y cuando llega con el papá, le dice, dile a tu madre, a ver qué te dice tu madre. Y es un error que hemos cometido, lo traemos ahí vez tras vez repitiendo, cuando lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo el papá y la mamá. Lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos, y lo hicimos toda la vida, fue siempre que cuando el hijo iba a pedir algo a la mamá, a Lupita le decía, díselo a tu papá, o déjame, cuando tu papá venga yo se lo voy a decir. Por lo regular venía el hijo conmigo y me decía, oye papá, esto y esto y esto y esto. Ok, permíteme, voy a consultarlo con tu mamá, me voy a poner de acuerdo con tu mamá. Si
era una cosa que se podía resolver inmediatamente y que yo veía que no afectaba a la estructura o el programa de la familia, yo no tenía ningún problema con decirle, oh, ok, está bien, hazlo. Pero cuando veía que podía afectar el programa de la familia, luego le comentaba a Lupita, oye Lupita, esto y esto y esto, ¿cómo ves, sí o no? No, pues que sí, pues que no, ¿por qué? Por esto, por aquello, por lo otro. Y cuando el hijo venía detrás de mí, me decía, oye papá, ¿ya hablaste con mi mamá? Y si yo todavía no he hablado con mi mamá, no, todavía no hablo con tu mamá, ándale, dime sí o no. Digo, mira, mientras yo no hable con tu mamá, si quieres una respuesta ya ahorita, es no. ¿La quieres? Ah, no, entonces espérate que yo hable con tu mamá. Entonces trabajamos en un equipo, somos un equipo papá y mamá. Ahora, ¿qué otra cosa más sucederá? Que el hijo se perderá el llamado de Dios. Hoy estábamos hablando de eso en la enseñanza de la mañana. Estábamos hablando de que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y les comentaba, para los judíos esto fue una revelación increíble. De pronto ellos dijeron, entonces ¿puedo llamar a Dios Padre? Cuando ellos estaban acostumbrados a llamarle a Dios Yahvé o Jehová Nisi, Siquenú, Shalom, y todos los nombres redentivos de Dios, y siempre veían a Dios como alguien muy inalcanzable. Ahora déjame decirte esto, los padres judíos eran buenos padres, muy buenos padres eran los padres judíos. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que cuando les dijo él, vosotros me llamaréis así, Padre nuestro que está, vosotros oraréis así, Padre nuestro, de pronto ellos dijeron, ¿quiere decir que yo puedo tener una relación como mi buen padre? Inmediatamente vino un cambio esto a su vida y trajo una revelación. Pero en nuestro tiempo, llegar y decirle a alguien, ¿y cómo es Dios? Pues Dios es como un padre, como tu papá. Muchos dirían, yo como mi papá, si Dios es como mi papá, yo no quiero nada con mi papá. Pero entonces tenemos que enseñarles que Dios es como un padre que posiblemente no tuviste, el padre ideal que te hubiera gustado tener. Así de que un hijo se va a perder el llamado de Dios si el padre no sale a tomar el papel que le corresponde en la familia. Ahora, ¿qué significa ser hombre? ¿De dónde están tomando nuestros hijos la idea de lo que es ser hombre? Porque los hijos se están convirtiendo, estoy hablando sobre todo el hijo varón, y se tiene que convertir en un hombre. Pero ¿de dónde está tomando él la imagen? ¿De dónde está tomando la idea? ¿Qué le está sirviendo de modelo para convertirse en un hombre? ¿De la escuela? ¿Del barrio? ¿De lo que dice la televisión? Y desafortunadamente muchos de los muchachos hoy en día están tomando toda la imagen de lo que es ser un hombre precisamente de estos lugares. Y es triste que aún los padres tengan una idea equivocada de lo que es hacer hombre a un hijo. Tenemos ideas equivocadas de lo que es hacer al hombre a un hijo. Como les decía, algunos piensan que es dándole dinero para que vaya con una mujer, pierda la virginidad y ahora sí es un hombre. Y no, eso no es ser un hombre. Decía una persona, y un artista reconocido, cuando le preguntaron, oye, ¿y qué tan buen amante se es? Dice, buen amante es aquel que es fiel a una sola persona. Cualquier animal lo hace. Así de que eso es ser un buen amante, ¿verdad? Como padres, o sea, como hombres, debemos hacer el llamado a nuestro hijo para que llegue a ser un hombre de bien moral. Y ahora vamos a ver cómo lograrlo. Ya vimos todo lo contrario. Y ahora vamos a ver cómo lograr que nuestro hijo sea un hombre de bien. Veremos algunos principios. El llamado debe ser a temprana edad. A temprana edad. En Lucas capítulo 12, verso 42, nosotros tenemos la historia de cuando el Señor Jesucristo a la edad de 12 años y que los padres subieron a Jerusalén conforme a la costumbre judía. Cuando ellos estaban regresando de Jerusalén se encontraron que su hijo no estaba con ellos. Lo empezaron a buscar pensando que estaba entre todo el resto de la caravana. Regresaron después de 3 días y lo encontraron no llorando como un niño perdido.
Lo encontraron precisamente que estaba él dialogando y en pláticas muy profundas precisamente con los maestros de la ley. El Señor Jesucristo estaba siguiendo el llamado que verdaderamente se le había dado como hombre, y estaba ahí desarrollando ese papel. Incluso cuando llegaron y le dijeron, hijo, pues ¿dónde estabas? Y le dijo, no se preocupen, en las cosas de mi Padre debo de estar. Así de que el llamado empieza a temprana edad. A temprana edad, a esa edad de la adolescencia, es cuando el hijo debe de estar empezando a involucrar con su papá. Y esto es lo que nosotros vemos en la Escritura y que lo vemos como costumbre en el Bar Mitzvah entre el pueblo de Israel. Esto fue una costumbre que sacaron de cuando precisamente Ismael fue circuncidado, y era la edad de 13 años cuando fue circuncidado, y de ahí tomaron como la edad de 13 años como una idea de cuando el muchacho pasaba ya a la etapa adulta. Ahora, la segunda cosa que debemos hacer es que el padre debe de establecer la identidad de su hijo consigo mismo. La identidad de su hijo, nosotros debemos tomar el papel de un padre excelente, un buen padre, de tal manera que el hijo se empiece a identificar con nosotros. En Lucas capítulo 3, verso 21, cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, vemos el reconocimiento público que le hace el Padre. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Así de que la primera cosa que debemos empezar a hacer nosotros como padres, y es algo a veces difícil para algunos, es precisamente tener, tener complacencia de nuestro hijo. Ahora, para tener complacencia de nuestro hijo, para poder tener satisfacción de cómo está viviendo nuestro hijo, pues debemos seguir con los primeros patrones que vimos de la paternidad, los pasos de la paternidad. De los 0 a los 5 años estamos nosotros instruyendo, estamos nosotros disciplinando, estamos guiando, estamos poniendo instrucciones, estamos poniendo límites en la vida del niño. De los 6 a los 12 años nosotros estamos en el entrenamiento constante con nuestro hijo. De los 13 a los 18 viene lo que es precisamente ya el juego de la vida. Y si nosotros queremos llegar bien a esta etapa y tener complacencia, es porque dedicamos bien el tiempo en lo que tiene que ver en los primeros años de la vida de nuestro hijo. Si no lo hiciste, no significa que no puedas recuperar terreno. Cuesta trabajo, pero se puede recuperar terreno. Cuando Dios le dijo, tú eres mi hijo amado, Dios le estaba dando su identidad. Y lo que le estaba dando era un fundamento. Eres hijo mío, y como mi hijo encontrarás tu identidad en mí. Yo seré tu fuente de herencia, de poder, de sabiduría. Y eso es algo que deben de saber los niños de nosotros, que nosotros tenemos complacencia en ellos, y que nosotros estamos transfiriendo la identidad. Pero ¿cuántos de nosotros no sucede eso? Yo recuerdo cuando tenía la edad de 13, 14, 15, 16 años más o menos. Por primera vez, cuando yo fui a una escuela a inscribirme, yo puse a mi papá, ya no puse padre o tutor, antes siempre ponía a mi mamá, padre o tutor, Berta Maldonado Gudiño. Y por primera vez, cuando tenía como 16 años de edad, puse a mi papá. Cuando yo puse a mi papá como por primera vez como mi tutor, porque mi papá y mi mamá estaban divorciados, bueno, resulta que cuando vino un reporte de la escuela, al venir este reporte de la escuela, en el cual el maestro de matemáticas estaba reportando a todos, bueno, lo primero que sucedió es que mi papá vino y me regañó. Yo estaba trabajando en aquella parte de atrás, cuando está el equipo de sonido atrás, se ponían los aparatos de proyección para las películas, y estaba ahí trabajando y limpiando, y mi papá llegó y me empezó a regañar y a decirme, sí debe de ser porque anda con esa muchacha, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, que quién sabe el otro. Y le dije, papá, ¿fuiste a preguntar a la escuela? No, pero es que me mandaron una carta. Papá, yo creo que se equivocaron, porque la verdad yo tengo 10 en esa materia. Y la verdad es que mi papá, y le dije, papá, nunca te había puesto yo antes, es la primera vez que te pongo como tutor, y cuando te mandan esta carta, en lugar de ir a investigar a la escuela, lo primero que vienes a hacer es regañarme. O sea, ¿cuántas veces nosotros, cuando nuestro hijo tuvo algún problema o algo, antes de investigar y saber exactamente las cosas, nosotros ya estamos sermoneando, regañando a nuestros hijos? Y el hijo debe de saber que
su padre, que su padre tiene complacencia en él y que el padre va a estar ahí precisamente porque él va a dar su herencia, su poder, su sabiduría, etcétera. En los siguientes textos veremos cómo la identidad del padre había sido puesta en el hijo. En Juan capítulo 5 verso 19, el Evangelio según San Juan capítulo 5 verso 19, fíjate lo que dice Jesucristo. Dice, el hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Había tal intimidad, había tal comunión, había tal relación entre el Padre y el Hijo, que el Hijo no podía hacer otra cosa que no fuera igual que lo que el Padre hacía, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Y esa debería ser la forma, que nosotros desarrollemos ese papel de paternidad excelente que Dios espera de nosotros, que nuestros hijos terminen haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, y esperemos que en las cosas que tienen que ver con lo que es correcto y sano. En Juan capítulo 5 verso 30, fíjate lo que nos dice ahí: yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y vemos que Jesucristo no buscaba hacer sus propias cosas, sino la voluntad precisamente de aquel que le había enviado. En Juan capítulo 6, verso 38 dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esa debería ser la relación y la comunión que debe tener un padre con un hijo. Así de que nosotros tenemos que establecer como padres, es nuestra responsabilidad establecer nuestra identidad, depositar nuestra identidad, hacer el llamado del Hijo hacia nosotros para que nosotros podamos tener un buen hijo y un buen hijo moral. No tiene que ser la sociedad, no tiene que ser los cuates. Tenemos que hacerle saber a él que es hijo mío y que él encontrará en mí su apoyo, que yo soy el que le he provisto y que nos alegramos tanto en que sea mi hijo. Pero ¿cuántas veces hijos han escuchado? No sirves para nada, yo no sé para qué veniste al mundo, en lugar de escuchar palabras que verdaderamente le identifiquen y lo hagan salir adelante al hijo. Así de que el tercer punto es que el padre debe de ser la fuente para encaminarlo a su relación con Dios. El padre debe ser la fuente. Es nuestra responsabilidad de llevarlos, encaminarlos a su relación con Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos en las familias? Muchas veces vemos que en la familia quien se está preparando, quien empieza, vamos a poner es domingo, quien empieza toda la preparación para irse a la congregación, no es el padre, es la mamá. Y la mamá es la que anda detrás de los chamacos y del esposo hijo. Y prepárense, arréglense, vámonos, miren que se nos va a hacer tarde. Y allá el más refunfuñón ni siquiera son los hijos, es el esposo. Que piensa de qué, y más refunfuñón es el marido. Cuando el marido debería decir que con gusto, con alegría, todavía viene en el carro y viene manejando. ¿Por qué nos tienes que traer a la reunión de las 7:40 de la mañana, que es domingo, que es el único día que me levanto tarde? Bueno, pero es que después nos vamos a ir a dar la vuelta. Sí, pero pues nos hubiéramos ido a dar la vuelta sin venir a la reunión, que un día que falte, y vienen en el camino, todavía vienen peleando. Y luego se van y casi todavía, pero sí se transforman. En cuanto llegan aquí a la puerta, se agarran de la mano y entran agarraditos de la mano. Como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Tristemente. Así de que el padre es el responsable de dirigir la situación espiritual, la condición espiritual de la familia. El padre es el que debería levantarse y empezar, hijos, vámonos a la reunión, prepárense, vamos a ayudarle a su mamá y para que nos vayamos pronto y no se nos haga tarde, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente no hemos tomado su lugar. Ahora, escúchame bien, no podemos permitir que un hijo nos diga no sin consecuencias. Y es algo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Los hijos continuamente dicen no obedecen a una cosa, no obedecen a otra cosa, etcétera, etcétera. Y el hijo no recibe ninguna consecuencia.
Lo más destructivo que puedes hacer es dejarlo que él haga lo que quiera sin ningún freno o control. Un hombre que no acepta a someterse será una persona incontrolable. Ahora vayamos a otro punto. El padre, ¿sabe qué? Creo que me brinqué varios puntos aquí. Déjame ver si me brinqué. No, debe ser la fuente de su relación. El padre debe hacerlo pasar por el desierto. Ahora escúchame, aquí ya vamos a entrar a un punto que no nos va a gustar mucho posiblemente. En Lucas capítulo 4, verso 1, cuando el Señor Jesucristo oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, pues no solamente era el papel de la mamá de tener la complacencia y atenderlo y llevar el desayuno a la cama y hacerle todas las cosas, sino que el Padre empezó a llevarlo por situaciones difíciles para enfrentar a la vida. En el caso de él, vemos que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. No fue el enemigo quien llevó a Jesús al desierto. Fue el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el que llevó a Jesús al desierto. Ahora, un padre debe enseñar a su hijo a pasar situaciones que tal vez no sean agradables para él, pero que son necesarias para que pueda desarrollarse y llegar a ser un adulto. Es nuestra responsabilidad. Es lo que hacía el padre de la tribu, lo sacaba de la comodidad de la casa, de tener su comidita y su lechita y todo a la misma hora, para llevárselo a pastar con las ovejas o pastar el ganado, tenerlo por allá. Ya no era lo mismo, era estar en el sol, eran circunstancias diferentes, pero lo tenía ahí el Padre. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo, y ese es el ejemplo de donde estamos sacando por qué debe de pasar por circunstancias difíciles, no por pruebas que pongan en riesgo su vida ni física, ni espiritual, ni emocional, pero sí por situaciones en las cuales Él se enseña a vivir en un mundo que no es justo. Así de que tú puedes observar que fue Dios mismo el que puso a Jesús en esta situación. El Padre debe hacerle pasar por estas situaciones que tal vez no sean agradables. La siguiente cosa, tomado de este mismo texto bíblico, pero Lucas 4:2, es que el Hijo debe de obedecer toda la palabra del Padre. Toda la palabra del Padre. En Lucas capítulo 4, verso 2, por 40 días el Señor Jesús fue tentado. Y la primera cosa que observamos nosotros es que cuando fue expuesto a la tentación, lo primero que le dijo el enemigo fue, si eres hijo de Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender. La primera cosa que el enemigo va a empezar a atacar es nuestra identidad. Es una de las primeritas cosas que el enemigo va a empezar a atacar, nuestra identidad. Observa que estaba probando toda su identidad, y es la forma como la sociedad hoy en día nos ataca. Al hombre, estoy hablando especial sobre el hombre, nos dice, si eres hombre, y si eres hombre, esto. Si eres hombre, lo otro. Si eres hombre, aquello. Si eres hombre, esto otro. Si observas en cada tentación, Jesús contestó, mi Padre dijo, mi Padre escribió, está escrito. Está escrito. El Hijo supo ser obediente en cada una de las pruebas, en cada una de las tentaciones. La identidad y la de su Padre eran uno, y por eso escuchó cada palabra suya. Entonces debemos trabajar en el corazón de nuestro hijo, que sepamos y estemos conscientes que nuestro hijo va a obedecer las palabras. Otro punto más que vemos aquí, tomado todo esto, es que el padre tiene que enseñar a confrontar los deseos del cuerpo y sus deseos carnales del hijo. El padre es quien va a enseñarle el dominio propio al hijo. Lo vemos aquí mismo, Lucas 4:2, que cuando tuvo hambre fue tentado, dice que no comió nada. En el verso 3, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y vemos que el hijo le dijo, no,
no voy a comer, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es interesante que en los rituales de algunas tribus se les ponga como prueba al hijo ayunar. ¿Por qué era el ayuno? Porque el ayuno ayuda a la persona, al hombre y a la mujer, pero estoy hablando del hombre, a saber gobernar su cuerpo, porque si no lo hace, será gobernado por las pasiones. Así de que cuando el Señor lo mandó a que estuviera 40 días sin comer, y sin comer todos los 40 días, pues ahí prácticamente lo que estaba sucediendo es que Dios le estaba enseñando a tener dominio propio. Y esta es una responsabilidad que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a tener dominio propio. ¿Por qué a algunos hijos no les gusta salir con su papá? Vamos a ver si es verdad esto, ¿no? Resulta de que cuando salen con mamá, pasan por X tienda, y cuando pasan por X tienda, la mamá le dice, oye mamá, ¿me compras esto? Y si la mamá, siempre queriendo complacer y hacer sentir bien al niño, va y le compra su chuchuluco, que su esto, que su chuchuri, su golosina, ¿cómo le llaman de otra manera? ¿Verdad? Bueno, le compra algo que el niño quiere. Y los padres no fácilmente compramos a nuestros hijos. Yo le decía a mis hijos, hijo, vamos a dar la vuelta, no papá, no vamos. Luego salía la mamá, hijo, vamos, sí, vámonos, sí, pues como ella les compra todo lo que quieren, ¿verdad? Por eso. Y es verdad, véanlos en su familia. Los hombres difícilmente andamos comprando cosas, la gran mayoría, no todos. Pero a la mujer no puede insinuarle el hijo que se le ofrece algo, y y la mamá inmediatamente está queriendo ir suplir lo que el hijo quiere. Entonces tenemos que enseñarle dominio propio. Jesús tuvo que vencer los deseos de las pasiones, y de igual manera debemos enseñar esto a nuestros hijos. Así de que no pueden darle ellos vía libre a las pasiones del mundo, porque éstas lo destruirán. Así que eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Otra cosa más que tenemos que enseñar a nuestros hijos, enseñarles a confiar en que haciendo lo correcto pueden alcanzar el éxito sin arriesgar su moralidad. Y lo encontramos también aquí en Lucas capítulo 4, versos del 5 al 7. Él lo llevó a un monte y le dijo, si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo, le dijo a Jesucristo el tentador. Y Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dijo, no voy a conseguir por medios ilícitos lo que puedo conseguir de una manera lícita. Así de que tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos, a enseñarle a confiar que haciendo lo correcto puede alcanzar el éxito sin arriesgar su moralidad. Así de que el hijo debe ser enseñado a no dar rienda suelta a su codicia, conseguir el éxito de una manera fácil, de cualquier manera como lo hace el mundo hoy en día. El mundo ofrece el éxito de una forma fácil, haciendo las cosas de una manera ilegítima, ¿verdad? Hay hasta un dicho en nuestro país, feo dicho, mal dicho, el que no tranza no avanza, y esto no es correcto. Nuestro hijo debe saber que se puede lograr el éxito sin necesidad de hacer tranzas. Punto número 8, esperar el camino de la humildad para la gloria. En Lucas capítulo 4, versos 9 al 11, vemos que le llevó a Jerusalén, lo puso de pie sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, siempre la misma lucha, la identidad, peleando con la identidad. Si eres hijo de Dios, échate de aquí de abajo, vendrá el Señor y vendrá sus manos, vendrá sus ángeles para que no te golpees. Y ¿qué fue lo que le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. O sea, esperar el camino de la humildad para recibir la gloria. Así de que, como padres, debemos llevar a nuestros hijos a enfrentar su orgullo y enseñarle a ser humilde. Recuerda que hubo un tiempo en nuestro país que cuando un hombre llegaba a la presidencia, casi se le ponía en la posición de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser humildes. El mundo provee fácil acceso al éxito,
puede proveer fácil acceso al éxito, a la gloria. Y hay muchas formas en las cuales se puede obtener sin pagar el precio correcto. Y estos son solamente algunos de los pasos para que llevemos a un hijo en la hombría. Ahora, la pregunta y conclusión de esta clase del día de hoy: ¿qué estamos haciendo en casa? ¿Cuál es el reto para nuestra vida? Yo sé que podrían surgir varias preguntas, especialmente para las madres solas, divorciadas, viudas y que tienen hijos pequeños. ¿Y cómo puedo hacer para transferir que sea transferida la identidad del hombre a mi hijo? Precisamente ahorita estaba viendo en la librería un libro de Gary Smalley y John Trent. John Trent y Gary Smalley escriben varios libros. Este se llama el de la bendición, un buen libro, el libro de la bendición. Y tiene libros de familia, de matrimonios. Y uno de ellos, no recuerdo cuál, su madre era viuda o divorciada o madre soltera, no sé qué era. Dice, pero mi mamá cuando éramos niños, ella pertenecía a la iglesia y sabía que había un campamento. Lo que mi mamá hacía era que agarraba el carro, le montaba el remolque con la casa de campo, nos íbamos a este campamento de familiar, y mi mamá sabía que por las costumbres que hay dentro de la iglesia cristiana, que los padres de los otros niños estando ya ahí en el campamento, pues tomaban una posición paternal sobre los hijos. Dice, y mi mamá buscó la manera en la cual nosotros tuviéramos una forma de identidad paternal con alguien. Ahora, sabemos que eso solamente es una parte. ¿Qué pasa con la otra parte donde tú tienes que convivir ya a solas con el hijo? De que tienes que desprenderte de algunas sentimientos que como mujer tienes, de poder concederle toda la comodidad, toda la paz, toda la tranquilidad al hijo y sacar a relucir partes que son necesarias para que el hijo pueda tener esa parte de la paternidad. Una cosa muy importante para ustedes es que el Señor, en el Antiguo Testamento tenemos una porción que dice, la viuda, la que está sola, dice el Señor, yo soy tu esposo. O sea, su mejor esposo, el esposo ideal, que no lo pueden ver, es que Dios es su esposo. Y siempre recurrir a Dios. Dios, ayúdame en esta etapa, en esta posición en la que estoy pasando en este momento. Bien, creo que es la conclusión. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, es un buen tiempo para preguntar. Aquí tienes un micrófono. Pastor, yo soy, buenas noches, madre soltera. Aquí donde dice que el padre debe hacer pasar al hijo por el desierto. En este caso son mujercitas las dos hijas que yo tengo. Cuando yo trato de hacer padre y madre y transferirles esa identidad, me retan y me dicen, no, es que mamá, yo tengo derechos. Le dije, pero también tienes obligaciones. Pero en esas situaciones desagradables que usted mencionaba, un ejemplo que me pudiera dar, para, sobre todo en mujeres, o sea, en mujercitas, que es diferente, ¿verdad?, en el varón. En especial estamos hablando para el hombre en este momento. La próxima semana vamos a hablar para la mujer. Ajá. Pero nuestra sociedad pues también implica parte de lo que me estás comentando tú. La primera cosa muy importante fue lo que mencionamos hace un momento. No podemos permitir que el hijo nos diga no sin que haya consecuencias. Sea hijo o hija, no podemos permitir. Hija, si tú no vas a hacer esto, hijo, si tú no vas a hacer esto, estas son las consecuencias. Y lo vimos en el curso de Criando Hijos Maravillosos, que hay consecuencias estructuradas que nosotros podemos poner para nuestros hijos, según sus características, según los factores alrededor de él, nosotros podemos crear consecuencias. En el curso de Criando Hijos Maravillosos, cuando estábamos viéndolo, dijimos una cosa.
No podemos nosotros esperar que nuestros hijos sean maravillosos si no tenemos un plan de qué hacer en caso de que nuestros hijos no obedezcan. Entonces tenemos que tener todos un plan de qué hacer en caso de que nuestros hijos no obedezcan. Y hay consecuencias estructuradas según la edad y según la situación especial de cada niño. Perdón, Naomi, entonces al vivir la consecuencia, ¿te refieres que eso es el desierto? O sea, vivir la consecuencia de no obedecer es el desierto. No, todavía no es el desierto. Porque yo te iba a preguntar, bueno, tú hablas de seguridad y de toda la situación. El desierto es simplemente sacarlo a que empiece a valerse un poco por sí mismo, de acuerdo a su edad. O sea, ya empezarlo a ser partícipe de situaciones de trabajo, de cosas que tienen que ver para ir madurando hacia la vida adulta. Y que en muchas casas y muchos hogares los padres no han hecho esto con el hijo. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, hay hogares donde las hijas, por ustedes ser madres, a las hijas sí las llevaron en una cierta desarrollo de madurez. Les enseñaron que a fregar, a esto, taca, muchas cosas. Pero el chamaco no. El chamaco, las muchachas trabajando por ahí para acá, el muchacho ahí sentado jugando, viendo la televisión, y es ahí donde tiene que el padre sacarlo a hacer la parte del hombre, y es donde lo saca al desierto, o sea, a desarrollarse. Es el punto, desarrollarse. ¿Alguna pregunta más por aquel otro lado? ¿Nadie más? Ok. Yo tengo un niño de 13 años, un adolescente, y mi esposo, por su trabajo, él tiene un oficio. O sea, yo le digo a mi esposo que yo creo que ya es prudente, por como lo veo por su carácter, que no sé, unas horas se lo lleve al trabajo. No sé qué piensa usted. Y también porque el niño, antes de irse de vacaciones, se fue de vacaciones. Y yo le dije, hijo, yo creo que va a ser tiempo que te vayas con tu papá a trabajar. Y me dice, es que la maestra dijo que yo soy un niño y que no debo de trabajar. Sí, les conviene. Ellos dicen lo que les conviene. Ok. Si todos los hombres que están aquí tuvieran la oportunidad de tener un trabajo donde pudieran llevarse a sus hijos en las vacaciones, eso es lo ideal. Le digo, si tuvieran. Una vez vino un hombre y me dijo, vino la pura mujer. Oiga, tengo un problema con un hijo de 13 años, quiero ver si me lo pueden recibir en la casa hogar, porque resulta de que ya me lo corrieron de la escuela, porque el niño no se porta bien, todas las historias. Le dije, ¿y tu esposo qué hace? Pues ahí está, pero mi hijo no obedece. Le dije, no, la casa hogar no fue abierto para eso. ¿Qué hace tu esposo? Dice, trabaja en una camioneta repartiendo para una compañía cigarrera, cigarros tienda por tienda. Le dije, dile a tu esposo que se lleve a su hijo con él. Y me dijo, no lo permite la compañía. Y desafortunadamente nos damos cuenta de que hoy en día hay muchas compañías, hay muchos trabajos que no permiten estas cosas y producen más separación en las familias. Entonces, si nosotros tenemos un trabajo en el cual nuestros hijos nos puedan apoyar, debemos involucrar a nuestros hijos para que nos ayuden. Yo sé que muchas veces, es que me estorba, es que me hace más largo el tiempo, es que sin él avanzo más rápido, es que sin él vas a dedicar más tiempo en él cuando sea un vago. Yo digo, el tiempo que no le dedicas a tu hijo siendo niño, se lo vas a dedicar sacándolo de problemas. Así de que, si tienen un oficio, enséñenle el oficio. Creo que es todo, ya no hubo más. Bueno, entonces, muchas gracias.